19 de abril de 1943, hoy, hace exactamente 62 años, el movimiento de resistencia judío en el gueto de Varsovia se levantó en armas contra sus opresores nazis. Esta lucha de pocas semanas, tan desigual como heroica, quedó instalada en la memoria colectiva como una de las formas de resistencia contra la opresión, así como la defensa de la dignidad humana y un símbolo de libertad. Hoy queremos conmemorar este acontecimiento importante con nuestros invitados, cuyas historias están relacionadas con lo que ocurrió en esas semanas de 1943 en Varsovia. Raquel Enel Abecassis, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Raquel nació en el propio gueto de Varsovia, pasó la guerra deportada en Siberia y Raquel es traductora del yiddish al castellano. Sí. También está con nosotros Gilad Zur. Gilad, bienvenido. Gilad se crió en un kibutz en Israel, en Givat Oz, un kibutz del movimiento sionista de izquierda llamado Hashomer HaTzair, el movimiento al que perteneció el joven que estuvo al frente del levantamiento del gueto de Varsovia, Mordechai Anielewicz. Es un honor poder contar con vosotros dos hoy aquí para conmemorar y recordar este acontecimiento. Muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿qué significado tiene el levantamiento del gueto para vosotros? La pregunta más difícil, la primera. Bueno, con el levantamiento del gueto de Varsovia se produjo por primera vez en toda la Europa ocupada por los alemanes una resistencia organizada contra los nazis. Y lo que pasó es que en el año 43 quedaban en el gueto 60.000 personas de una población de 500.000 a quienes los alemanes habían deportado a Treblinka, y entre ellos mi familia. Y el 19 de abril, en vísperas de Pesach, como ahora, iban a comenzar a deportar a los que restaban, como regalo de cumpleaños a su sanguinario Führer. Les esperaba, sin embargo, una sorpresa. Y además de lo que dijiste, que es símbolo de resistencia y de afán a la libertad, era también una lucha contra la impunidad, la injusticia, porque estos jóvenes ya no tenían nada que defender, ni a sus familias, ni a sus hogares, ni siquiera a sus propias vidas, todo estaba perdido. Y entonces era esto, acabar con la impunidad. Y este es uno de los significados de aquello. Gilad Zur, tú perteneces a otra generación, eres israelí, tienes aproximadamente 30 años, 35, si no me equivoco. Así es. Para alguien de tu generación, un israelí kibutziano, ¿qué fue el levantamiento de Varsovia, del gueto? Yo puedo decir que realmente el hecho de levantar ante un enemigo tan poderoso, con escasas posibilidades de conseguir y haber conseguido por lo menos una vez frenar, realmente era salvar por lo menos el alma o lo que es digamos, no sé si es la alma, como la dignidad de todos los judíos realmente en ese momento en Europa, porque realmente era la primera vez que realmente se levanta y no importa quién está enfrente, vamos a luchar y vamos a decir que podemos hacer algo. Realmente era la primera vez que hubo un acto de los judíos como un grupo de judíos contra los alemanes, no un parte de los partisanos o lo que sea. Y esto siempre recuerdan como en el día de la Shoah, el día de la Shoah y el Gvura, realmente del valor que tenía la gente de levantar, sea lo que sea, frente a la muerte segura. Eso que señalas, Gilad, es importante, ¿no? Que en Israel, cuando se conmemora la Shoah, es no solamente Shoah, sino Shoah de Gevurah, que significa fuerza, ¿no? No solamente valentía. Que no solamente, digamos, los judíos fueron llevados a la muerte como ovejas, sino que también hubo esa resistencia. Y en el kibutz en el que te criaste,
¿cómo se vivía eso? Es decir, ¿qué queda de aquellos ideales en los kibbutz de hoy en día o cuando tú estuviste? Voy a explicar un poquito. El kibbutz que yo me crean, o donde nací, la mitad de la población todavía son de Hungría, sobrevivientes de Hungría, que la mayoría llegaron después de la guerra a Israel, que todavía estaban marcadas en su cuerpo la memoria de la guerra y del holocausto y la muerte de toda su familia, solamente la primera generación de los sobrevivientes. Y el día del holocausto y de la valentía, el día del Shoah Bagua, en el kibbutz era un día importante, igual como el Yom HaZikaron antes del día de la independencia. Es decir, tenía lo mismo peso de pesadez, digo, del día triste que la gente sentía, y realmente siempre hablaban de primera persona. Todas las historias que yo oía cuando era niño eran de primera persona, no eran de alguien que contaba sobre alguien, no. Eran la gente que escapaban de su pueblo o que tenían que arrastrar dentro de un charco de barro, debajo de un carrito de burros o de vacas ahí, arrastrando debajo del nudo para salvar, o gente que estaban escondidos en almacenes durante días enteros, y realmente era real, es decir, historias de primera persona siempre. En digamos, también habéis hecho referencia que es un punto de cambio, ¿no? En ese momento los judíos deciden luchar, aunque esa lucha esté abocada al fracaso. Sí. Pero también coincide el levantamiento del gueto de Varsovia con la creación en Israel de los defensores de los judíos, ¿no? En las primeras poblaciones judías en Israel, aunque bueno, había ya unos decenios antes, pero ese espíritu de lucha sí. también coincide temporalmente en Israel, ¿no? Sí, así bueno, es. En la Palestina británica. Sí, ¿no? Sí. Pero la otra razón por la cual lucharon, y esto enlaza con lo que pasaba en Israel, es para acabar con la milenaria indefensión judía. Y con eso traigo aquí una cita de Mordechai Anilevich, el joven de 23 años que lideró el levantamiento del gueto y quien cayó en los primeros días del levantamiento. Y dijo, cito, lo que importa realmente es que el sueño de mi vida se ha hecho realidad. La autodefensa judía en el gueto de Varsovia se ha convertido en un hecho. La resistencia armada y las represalias de los judíos son una realidad. He sido testigo de la magnífica y heroica lucha de los resistentes judíos. Y este espíritu es el que continuó en Israel. Realmente creo que sí. Porque realmente el punto que resaltó, que realmente era nosotros, la primera vez que los judíos toman una decisión, por lo menos lo hablamos de Europa, de la diáspora, y hacen una acción, dice, si alguien no va a hacer para nosotros vamos a hacerlo. Y contra la escasas posibilidades de alcanzar algo. Pero solo el hecho de decir, yo decido yo, y hago esto al máximo que puede ser con las escasas herramientas, armas que tengo, fue realmente lo más importante en ese hecho. Es decir, no hemos ido sin intentar hacer algo en contra de esa bestia. Y creo que es lo más importante, y esto sigue hoy en día en Israel, que decir que realmente si no vamos a estar por nosotros, pues pocos van a estar con nosotros. Y es un ejemplo que hasta hoy sigue siempre. Es una idea que realmente la entidad del pueblo es así. Tenemos que hacer algo. Si no vamos a hacerlo, nadie va a hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. No, así es. Raquel. Así es. Bueno, diré una nota personal a todo esto porque yo me siento muy próxima a estos luchadores. Es posible que algunos de ellos fuesen nuestros vecinos de mi familia, porque mis padres
un joven matrimonio vivía en el gueto, en la calle Gensh, esquina Nalevke, en pleno centro del gueto. Y ahí vino al mundo un poco antes de la entrada de los alemanes. Y hasta ese momento la judería había sido la más grande de Europa, la más heterogénea, la más dinámica. Y los nazis lo redujeron a una trampa. Solo el azar, el empeño de mi padre, nos salvó a mi madre y a mí de aquel infierno. Y también quería decir que me siento orgullosa de los que fueron llevados a los campos del exterminio sin poder defenderse, porque no fueron conducidos como un rebaño al matadero. Y eso es porque nunca dejaron de ser conscientes del significado de su muerte. Se les asesinaba por su empeño de permanecer durante siglos lo que eran, judíos. Y ellos lo sabían. Y esta conciencia es lo que les ennoblece. Y ahora, que me duele mucho que esta patología judeófoba vuelve a levantar cabeza en Europa. Y parece que Europa no recuerda lo destruida que quedó al dejarse llevar por esta patología. Y es muy triste. Pero los judíos, en cambio, hemos aprendido del sufrimiento y de la valentía de los asesinados. Y hemos aprendido a no permitirnos el lujo de permanecer indefensos. Y tenemos la esperanza de que llegue el día que no nos veamos obligados a defendernos. Mencionas, Raquel, el resurgir de la judefobia en Europa. Y de alguna manera, no sé, Raquel, Gilad, hay una cierta contradicción en el hecho de que el nunca más, ¿no? el grito del gueto de Varsovia se ha convertido en un lema universal. Y sin embargo, tenemos antisemitismo renovado. Decirlo lema, parece muchas veces como un eslogan, es decir, que la gente utiliza, pero no piensa hacer algo realmente, porque cosas parecidas pasan en el mundo, y realmente yo no creo que Europa hasta hoy han aprendido la lección. Tenemos estados que no reconocen todavía su participación en este horror. Austria es un buen ejemplo. No reconocen. Es decir, es un país reconocido de todo el mundo que realmente para ellos es como, bueno, pasó. Realmente yo creo que el mundo no ha aprendido. Nosotros gritamos, pero creo que el mundo realmente no ha aprendido la lección. Sí. Los europeos aprendieron de no luchar los unos contra los otros, los países europeos los unos contra los otros. Pero detrás de esa guerra había otra guerra, había un crimen, un horrendo crimen que cometieron, y que este crimen no lo han mirado de frente todavía y no han sacado las conclusiones. Y fue con esta judeofobia lo que Hitler consiguió meterlos en una guerra a los alemanes y luego a toda Europa. Y sin embargo no han aprendido y corren el peligro de algo drástico una vez más. Gilad, tú eres oficial del ejército israelí, y Israel de alguna manera asume el papel de guardián del nunca más, de que algo así jamás vuelva a suceder para los judíos en el mundo. ¿Cómo se vive esto dentro del ejército de Israel? ¿Cómo se vive esto desde dentro? Bueno, no sé si hablar de cómo se vive dentro del ejército, como decir que el Estado de Israel es un punto de referencia. Realmente la existencia de Israel como un país fuerte, libre, da la oportunidad que otros judíos podían vivir en otros sitios mucho más tranquilos. Creo que realmente la relación judíos en la diáspora y Israel como Estado van juntos. Realmente cuando el Estado de Israel, su forma de mostrar su molestia ante un fenómeno que pasó por ejemplo, fenómeno que pasó últimamente en Francia
o en otros países, es muy importante, porque muchas veces alguien tiene que decir, por ejemplo en la ONU, alguien que puede decir algo, porque si no nadie va a decir. Y yo creo que hace la balanza y ayuda a mucha gente que no vive en Israel, pero vivir en una forma mucho más segura. Roda, ¿quieres añadir algo sobre esto? Tú has vivido también unos años en Israel. He vivido 15 años en Israel. Y lo que puedo decir es, ojalá hubiese existido Israel entonces. Eso no hubiese podido pasar nunca. Roda Enel de Cassis, Gilad Shur, gracias por estar hoy con nosotros. Y terminamos con una canción que yo la voy a pronunciar mal en yiddish, pero tú me vas a corregir, Roda. Es la canción de los partisanos, que dicen que nunca digas que esta senda es la final. Sag nicht, du bist como es. Terminamos con esta canción que de alguna manera resume lo que habéis comentado aquí. El himno de los luchadores. El himno de los luchadores, de la resistencia y de la vida, sí, a pesar de todo. Muchas gracias. Es wird gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat der Bautis allen den Gerät. Das wird gesungen mit Naganes in die Hand. Das Sogni Teimel hat gewählt im letzten Weg. In dem Bleib verstehen neue Weg. Da kommen wird noch unser Reis gewenkt so. Es wird verfolgt und gebrochen sein weil kommen wird noch unser Reus gebänkte Show. Es wird verfolgt und unser Trott nicht